Bueno, vamos a comenzar a resolver los ejercicios. La idea es utilizar Jupyter Notebook para realizar los cálculos y las gráficas. Y además, como hoy en día es accesible tener inteligencia artificial, vamos a hacer uso de esa herramienta para obtener los códigos. ¿Por qué hacemos esto? Porque la idea es entender qué está detrás de los ejercicios y sacar algunas conclusiones. Por supuesto que si yo estaría practicando para un examen tendría que hacerlo a mano, pero de alguna manera la herramienta ya la tendría, por ejemplo, para corroborar resultados. Así que arranquemos. Sabíamos que la ley de Coulomb venía a responder una pregunta en concreta, que era cuál era el tipo de interacción en cuanto a fuerzas que existía en un sistema de cargas puntuales. Bueno, en este caso tenemos un sistema de 3 cargas puntuales y nos dice el problema o el ejercicio que tenemos un sistema con 3 cargas y nos dan de datos las magnitudes y las posiciones. Así que primero vamos a hacer una captura y le vamos a pedir en principio a la inteligencia artificial, vamos a decirle dame un código en Jupyter Notebook, estaba escrito Jupyter Notebook, para graficar las posiciones de las cargas y entender el problema. Solo eso. Perdón, solo eso. Ningún cálculo. No quiero que el programa no quiero que el programa calcule, no quiero que el programa calcule, haga el cálculo, haga ningún cálculo, solo la gráfica para entender la situación. Bueno, escribí todo mal, ningún, está mal escrito, entender está mal escrito, y situación también. Bueno, le vamos a pedir eso. También le vamos a decir que... Ahora, la idea es justamente eso, o sea, que nos grafique para poder entender dónde están las posiciones de las cargas. Si volvemos acá, vemos que el ejercicio tiene 2 de las 3 cargas de signos diferentes. Está bien, sería conveniente si tenemos un sistema con más cargas que las positivas estén en un color y las negativas en otra, por ejemplo, para poder identificarlas. Pero como son 3... y la de análisis es Q0 y además Q1 y Q2 tiene distintos signos, creo que sería conveniente que las 3 sean de colores diferentes. Entonces, además, sería conveniente, sería ideal que las 3 cargas sean o tengan colores diferentes. Por otro, vamos a decirle que no hace falta, no quiero que expliques, no quiero que hagas ninguna explicación de nada, ninguna explicación desde ahora en adelante hasta que te lo pida o te lo indique, ¿sí? Solo el código. Vamos a verle, por favor. ¿Por qué? Porque quizás más adelante sí vamos a necesitar que nos explique un poco la estructura del código, pero en principio estamos pidiendo algo muy sencillo, con lo cual y entendemos el problema en sí, pero queremos visualizarlo. Entonces ahí nos da el código, vamos a correrlo. Bueno, ahí tenemos las 3 cargas. Está bien, está por ahí quizás bastante feo las posiciones de estas leyendas, entonces vamos a ver en dónde lo podemos ubicar. Acá están las posiciones, vamos a correr una, por ejemplo, a ver, 0,6 Q1, no se movió nada, 0,8, ahí se movió, bien. Más o menos en 0,9 ubicamos a todas y nos va a quedar relativamente bien las posiciones. Bien. Con lo cual esto es un poco redundante porque acá lo veo, pero no importa. Está bien. Vamos a dejarlo de esta manera. Entendemos cuáles son las cargas. Quizás sería más útil que acá estuviese más que esto, porque acá lo estoy viendo
las magnitudes, ¿no? En vez que diga origen, a ver si lo podemos encontrar. Acá sería conveniente que en vez de que diga origen, diga, no sé, esto es Q1. Y Q1 vale más 25 nanocoulomb. O sea, podemos poner más 25 nanocoulomb. Esperen que va. No lo veo bien. Ah, X es igual. Bueno, acá podemos poner esta es Q2. Sí, esta es Q2 menos 10 nanocoulomb. Y Q0 que es más 20 nanocoulomb. Más 20 nanocoulomb. Bien. Esto creo que es más útil de lo que teníamos anteriormente. Esto no sé qué es. Calculo que el tamaño, a ver. Sí, y así se va a ver un poco mejor. Vamos a acomodarlo un poco. Bueno, muy bien, ahora sí ya lo tenemos. Más o menos algo que nos sería útil. Bueno, nos dice, si ustedes recuerdan, decía la ley de Coulomb que si las fuerzas tienen signos opuestos, el tipo de fuerza que existía o la interacción entre ambas es de... perdón, si es del mismo signo, la fuerza de repulsión, y si es de signo contrario, la fuerza es de atracción. Entonces, yo sé que Q1 sobre Q0, la fuerza que va a ejercer Q1 va a tener este sentido hacia la derecha, y la que ejerce Q2 va a ser de atracción, o sea, va a ser hacia la izquierda. Pero bueno, como yo sé que ese va a ser el resultado, lo único que quiero ahora sí es calcular. Entonces le vamos a pedir, bueno, quiero, ahora sí, quisiera calcular la fuerza neta sobre Q0. Quisiera calcular la fuerza neta sobre Q0 en la escala, en las unidades más convenientes, pero nanocoulomb, bueno, vamos a decirle en las unidades convenientes. Está muy mal escrito convenientes. Vamos a poner el ejemplo micronewtons. Pero también quisiera que el código me muestre las fuerzas ejercidas sobre Q0 de Q1 y Q2. Recuerda, solo dame el código sin explicación. A ver, tengo acá los resultados para poder corroborar. Como dije, si yo estoy preparando el examen, lo hago a mano. Uy, perdón, he cometido un error. Ahí está. Bueno, me dio todo en micronewton y es menos 0 la fuerza neta ejercida. Está muy bien todo esto. Es de menos 0,320, bueno. 432, perdón, micronewton. Y está bien, el resultado está bien. Y en el código, bueno, era sencillo en realidad. Pero como les digo, o sea, nosotros estamos utilizando inteligencia artificial, también nos agiliza el trabajo, porque nosotros sabemos que tenemos que hacer esto, poner una constante, poner los datos de las cargas, poner las posiciones, es casi utilizarlo esto como calculadora, calcular las distancias. Bueno, simplemente es muchísimo más rápido con un prompt, miren, muy sencillo, y ya lo tenemos. Y queríamos saber, en un principio queremos solamente saber esto. Bueno,
No hay mucho más, por lo menos en esta parte de este inciso. Voy a hacer una cosa, voy a abrir un Paint porque quiero... Esto sí me va a servir. Claro, no está indicado, pero tampoco hace mucha falta porque, como dije anteriormente... perdón, esto quería... Acá. Nosotros sabemos que la fuerza ejercida, la total, va a estar en este sentido, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? A menos y pico, menos 0, y pico de nanonewtons. Bueno, va a tener este sentido, va a ser la fuerza neta. Q1 va a ejercer hacia aquí, justamente de repulsión, y de atracción la va a ejercer la Q2. En definitiva, cuando hacía esta suma vectorial, me terminaba dando esta. Bueno, vamos a borrar todo. En el inciso B nos pide determinar una expresión de la fuerza neta ejercida sobre Q0, pero con la diferencia de que ahora Q0 no está solamente en una posición fija, sino que está en un cierto intervalo, que va a ir desde 2 metros, mayor a 2 metros y menor a infinito. Con lo cual, salva esa singularidad, si recordamos un poco la expresión. Sabemos que habíamos dicho que era directamente la fuerza de Coulomb, que era la fuerza electrostática, era directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas, pero era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Claro, que si está diciendo que es mayor a 2 metros y justo está a 2 metros Q2, bueno, habría una singularidad, habría algo dividido 0, tendría infinito, etc. Pero igualmente, a ver, primero, si hacemos eso, entendamos lo siguiente. Nosotros, según el problema, desde Q1 hasta la carga Q0, esta distancia es X. Porque X es, dijimos, mayor a 2, pero menor a infinito. O sea que la distancia que va a haber entre estas dos, indudablemente tiene que ser, la distancia va a ser X menos 2. O sea, lo que nos tendría que dar como resultado... ya lo sabemos, porque va a ser esta expresión con esas distancias que ya la calculamos. Así que vamos a, en principio, a corroborar eso. Y ahora vemos cómo seguimos. Vamos a pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude con este ejercicio. Vamos a decirle, ayúdame ahora con este ejercicio. Quiero un código que me muestre, qué mal que estoy escribiendo, que me muestre la expresión matemática de Q0, perdón, matemática de la fuerza neta sobre Q0. Pero claro, yo creo que esa fuerza neta ejercida sobre Q0, fuerza neta sobre Q0, la fuerza neta ejercida sobre Q0 por X1 y Q1 y Q2, pero de forma simbólica, según los datos del ejercicio. Solo quiero eso, no quiero un cálculo numérico. Sí, lo que queremos es la expresión, eso es lo que encontramos. A ver si nos puede dar el código que nos genere eso. Vamos a decirle solo dame el código sin explicación alguna. Vamos a ver si nos entiende. Vamos a ver si nos entiende. Si no, vamos a tener que conversar un poco más. Creo que si nosotros le damos un prompt donde nosotros tampoco estamos tan seguros, le podemos decir que antes nos haga una pregunta para estar seguro. Bueno, igualmente sí, no nos ha entendido por lo que se ve. Bueno, ahora está pensando un poco más.
Es raro que tarde tanto, pero de todas maneras vamos viendo un poco de importa la librería. Acá está. Bien, bueno, tenemos... Es bastante feo como se ve. A ver si lo podemos corregir. No. Eh... A ver si podemos poner... ¿Y nos da? No, no nos da... No me gusta cómo se ve. A ver, espérenme un segundo. Porque tenía algo parecido antes. A ver si es este. No, acá no hay nada. Bueno, porque tengo guardado un notebook que no tiene nada. No, con esto sí, acá había hecho algo parecido antes. Y acá está. A ver. Bien, acá se ve mejor, perfecto. Bueno, acá está la fuerza ejercida sobre Q0 por Q1. Bueno, acá la de Q2. Bueno, en definitiva nos da como resultado lo que habíamos, la deducción que habíamos sacado antes, ¿no? Bueno, y acá es el paso a paso, bueno, no hay mucho más. Creo que la complejidad, por así decirlo, era tratar de encontrar que había que importar esta librería para poder definir los símbolos y que nos dé algo que nos dé como resultado una expresión matemática con símbolos. Bueno, sería también ideal, ya que estamos, que nos pueda graficar. A ver si nos preguntó eso. Claro, está bien, sí. Es que justamente eso es lo que creo que está detrás de este ejercicio, ¿no? Más allá de aplicar el inciso A era aplicar la ley de Coulomb y encontrar la fuerza neta y hacia dónde se dirige, bueno, hacer el- la sumatoria vectorial. Pero en este caso, como la fuerza, perdón, como la carga Q0 va tomando distintos valores, desde 2 metros hasta infinito, sí sería conveniente ver cómo va variando la fuerza en función de la distancia, o sea, de la distancia de Q0. Que a priori, bueno, esto sería 2 metros. Si esto sería, bueno, vamos ya que agarré por acá. Si esto sería 2 metros, lo que interpreto es que, según la expresión matemática vectorial, lo que habíamos dicho anteriormente, o sea, si la primera distancia es muy pequeña, vamos a hacer una cosa, va a ser más sencillo si tomamos lo que nos dio como resultado y de acá saquemos las conclusiones. Si es muy cercano a 2 metros la primera posición, bueno, esta diferencia va a tender a cero, por lo tanto este término va a tender a infinito, por más que acá tenga así un número, ¿no? Entonces creo que la gráfica va a ser una cosa así por el estilo, ¿no? Va a tender por acá. Creo que, no sé, pero creo que pasaría, bueno, a medida que me voy alejando, ya la fuerza Q2 no va a ser la predominante, tendría que venir por acá y perderse la interacción entre las cargas. O tomar estas dos cuando me alejo demasiado como si fuese una única carga de más 15 nano Coulomb. Bueno, así que vamos a hacer eso. Vamos a pedirle entonces que sí. Vamos a decirle que sí. Sí, quiero la gráfica. Quisiera ver quisiera
ver la gráfica de la fuerza neta ejercida sobre Q0 a medida que Q0 se aleja a medida a medida está bien, a medida que se aleja al infinito, a medida que se aleja hacia el infinito, pero vamos a decirle que 15 hasta 15 metros hacia el infinito. Pero que la gráfica, que el límite de la gráfica en el eje X sea de 15 metros. No más. A ver. Recuerda. Solo dame el código. Bueno. Tendríamos que... Bueno, ahí está la gráfica. Es muy similar a la que nosotros deducimos. Sí, ya hasta 15 metros no tiene sentido. Bien. Bueno, como habíamos visto, lo que está detrás de este ejercicio, por supuesto es el primer ejercicio, era ver... es hacer la aplicación de la ley, hacer la sumatoria vectorial, pero después sí, como con la carga Q0, que es mi carga en estudio, además de poner un punto fijo, digo, bueno, está bien, tengo un sistema de carga un sistema con tres cargas puntuales, pero Q0 ahora no está en un lugar fijo, sino tiene una única posición, sino que se va moviendo en un intervalo. Y bueno, y en una gráfica observo eso, como habíamos visto en la deducción, en la... No sé si en la deducción, quiero decir en una conclusión importante, que si bien es directamente proporcional al producto de las cargas, eso es importante porque depende de la magnitud de las cargas, pero bueno, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y hemos dicho que bueno, que nos daba la pauta de que la interacción disminuía de manera considerable con esa distancia. Y bueno, en definitiva lo pudimos observar con esto. Yo creo que ya que estamos usando esto, bueno, sería bueno y sería interesante ver, bueno, ¿qué pasa si, está bien, sigo sosteniendo un sistema de tres cargas puntuales, pero ahora quiero un programa que, ya que estamos, dame un programa, si en un momento yo quiero practicar para un examen, bueno, dame un programa en donde pueda ingresar de manera manual las magnitudes de las cargas y las posiciones. Ahora, no sé, por ejemplo, en ese ejercicio había una extensión y nos proponía, bueno, ahora para nosotros nos pedía que nosotros calculemos, pero que ahora Q0 se encuentra a 1 metro, o sea, entre medio de las dos cargas. A ver, ¿cómo es la interacción? ¿Va a ser más de oposición? ¿Va a estar orientado hacia la izquierda, hacia la carga Q1, hacia la carga Q2? Bueno, pero yo quiero un programa que me dé todas las opciones. Así que vamos a intentar utilizar inteligencia artificial para que nos pueda dar eso. A ver. Vamos a decirle. Perdón, estaba acá. Vamos a decirle. Quiero... Bien, gracias. Vamos a agradecerle primero, gracias. Ahora, quiero un código... me parece que sería igualmente conveniente preguntarle justamente eso, ¿no? Indicarle cuál es la utilidad del código. Ahora quiero un código para que cuando practique de forma manual,
vamos a decir lo siguiente. Ahora quiero un código, vamos a decirle el final más adelante. Vamos a redactarlo de una manera diferente. Vamos a decir, ahora quiero un código que me permita ingresar de manera manual los valores de Q1, Q2 y Q0 en nanocolumns por defecto, como está en el problema, como está en el problema, y así también la posición o las posiciones de las posiciones de cada uno de ellas. Quisiera, esto es mío, esto es mío ya directamente, pero si quieren practicar un poco más de programación y esas cosas y meterse un poco más con los programas, me parece que no viene mal. Entonces vamos a darle una vueltita más. Vamos a decirle, quisiera que el programa use, que ahora creo que se escribe, a ver si está bien escrito, que son las ventanas gráficas. No, está mal escrito. Para crear una interfaz cuando corra el programa. En ella, cuando corra el programa, vamos a decirle que en el lienzo quiero ver en el lienzo quiero que tengan cajas para ingresar de forma manual para ingresar de forma manual las magnitudes y las posiciones para ingresar de forma manual las magnitudes y las posiciones, y también ver la gráfica, verlo gráficamente. También quiero ver la fuerza neta ejercida sobre Q0. Sería conveniente ver, aunque sea de forma orientativa, visual, el vector de la fuerza. La idea es que me sirva el programa para practicar en la hoja, en hoja y lápiz, y luego corroborar con el programa. Esto está horrorosamente redactado, chicos, pero no importa. La idea es que nos entendamos con el programa para no hacerlo tan extenso, porque la idea también de utilizar inteligencia artificial es para que nos agilice justamente esta parte. Igualmente estaría bueno no cometer tantos errores de ortografía para que no se entienda bien. Bueno, antes de que me dé el código, vamos a decirle, antes de que no me des el código, vamos a decirle, no me des el código todavía. Primero quiero que me hagas 3 preguntas para poder entendernos en la idea. A ver.
Bien, a ver qué me pregunta. ¿Prefieres que una gráfica estática que se utilice al presionar un botón o te gustaría que el vector de fuerza y la posición de las cargas se mueva en tiempo real? Bueno, sería bueno ambas cosas, si me das a elegir. Sería bueno ambas cosas. 2. Sobre los vectores de fuerza. ¿Quieres ver únicamente el vector de la fuerza neta sobre Q0 o prefieres ver también los vectores? No, porque si no se nos va a llenar. No, solo sobre Q0. Después ustedes hagan como quieran, pero yo creo que para no que no quede tan viciado visualmente el programa, igual lo que queremos ver es cómo varía la fuerza neta, ¿no? O sea, creo que va a ayudar más a ver solamente Q0. Solo la fuerza neta ejercida sobre Q0. A ver. No, está bien. Sobre la fuerza neta ejercida sobre Q0. ¿En qué parte de la interfaz, bueno, te gustaría que aparezca el valor numérico del resultado? Por ejemplo, en la etiqueta texto grande debajo de la gráfica. Está bien. No, en un texto debajo de la gráfica estaría bien. Vamos a decirle que nos haga 3 preguntas más antes. Por favor. Antes de que me des el código, hazme 3 preguntas más. A ver qué me pregunta, porque en realidad lo que estoy observando es que las magnitudes de las fuerzas, o en realidad, como habíamos dicho, la única que nos interesa es Q0, a ver en qué escala nos da, porque si nos va a dar una escala para las posiciones que están en metros, ¿en qué escala va a manejar? Eso es lo que no me... A ver. Igual le habíamos indicado con que sea solo visual, pero a ver, que nos haga 3 preguntas más. Claro, justamente. Prefieres que el eje X de -2 a 10 metros. O que se ajuste automáticamente zoom automático según las posiciones que ingreses para las cargas. Yo creo que lo segundo está y sería ideal, che, que pudieras darme, claro, que se ajuste de manera manual, perdón, automática una escala correspondiente. A ver, no sé qué responder, déjame pensar. ¿Cómo visualizamos el vector de la fuerza neta? Bueno, ahí está. Bien. ¿Quieres que el tamaño de la flecha sea proporcional al valor de la fuerza o prefieres que la flecha del tamaño fijo solo se indique la dirección a derecha o izquierda para evitar que se salga de la pantalla? Bien, vamos a hacerle en el 1 a ver cómo nos da. Pero sí, a ver, no, ajuste automático. Que se ajuste automáticamente. Vamos a decirle eso. 2. ¿O quieres que el tamaño de la flecha sea proporcional al valor de la fuerza? Vamos a decir que el tamaño sea proporcional al valor real de la al valor real de la fuerza. Si es posible, porque la idea también es poder visualizar cómo disminuye a medida que se mueven las cargas.
pero que se pueda apreciar visualmente. Disminuye y o cambia de sentido derecha. Esto que dice acá. A medida que se va a cargar, pero se puede apreciar visualmente. No sé, resolverlo, inteligencia artificial, ese problema. Porque en realidad es lo que digo, o sea, no quiero ver eso. ¿Deseas que el programa valide los datos ingresados? Por ejemplo, si intentás colocar cargas. Claro, no, o sea, resuelve la singularidad indicando en el mismo lugar en donde se da como resultado, se indica la fuerza neta con una leyenda de singularidad o división por cero o error o división por cero, etcétera, etcétera. Bueno, espero que no ponga literalmente esto que acabo de decir, ¿no? Que elija algo. Vamos a decirle ahora, ¿quieres antes hacerme alguna consulta más? ¿O ya estás listo para proporcionarme el código? Antes una petición más. Me olvidé de la petición. Cuando dividimos por cero, está bien que me parezca que es por cero porque justo pasamos y están en la misma posición, etcétera. Y me olvidé la petición que era importante. Primero vamos a decirle si se entiende el punto 2. Y ahí voy a recordar la petición. Antes de que me des el código. ¿Se entendió? ¿Se entendió el punto 2? ¿O tienes otra consulta? Bueno, a ver, vamos a pedirle a ver si me entendió o borrar el punto 3. Sí, claro, me va a preguntar lo del punto 3. No, me está dando el... no, estaba acá abajo. No, me está dando el código, bueno. Me había olvidado cuál era la petición importante que le tenía que hacer y que me olvidé. Bueno. A ver. Vamos a abrir una nueva terminal. Sí, importante y me olvidé. Que... Claro. Por defecto está en esa, está bien. Que por defecto nos dé los datos de los ejercicios para poder corroborar que el programa esté funcionando correctamente. Pero no importa, igual no están... A ver, vamos a correrlo primero, a ver qué hace. Espero que no tiene un error. Es lo único que pido. No, vamos, todavía no tiene ningún error. Acá está, bueno, listo. Igualmente ya por defecto nos dio. Está bien, perfecto. Pero la gráfica no está. Calcular y graficar, perfecto. Está bien, a ver, ¿puedo mover? ¿Así? ¿Esto? ¿Con el slide? No. Q0 tampoco.
Bueno, el slide no está. No importa, igual esa no era la idea. Nos decía el problema que teníamos, ¿cómo era? Nos proponía también que hagamos otra cosa, que calculemos. Que Q0 se encuentre a 1 metro. Bueno, no va a estar a 3,5, sino que esté a 1 metro. Vamos a calcular ahora, perfecto. Y está apuntando ahora Q0 hacia Q2. Y la fuerza efectivamente es esa, es 6,29 micronewton. El programa funciona perfectamente. Hasta acá el video, por lo que ven, podemos hacer un montón de cosas. Ya tenemos, por ejemplo, un generador de ejercicios. O sea, si quiero practicar, pongo acá los valores y veo qué es lo que nos da. A ver, por ejemplo, vamos que todas las cargas sean positivas. Calcular y graficar. Son todas positivas. Está bien, cambia solamente eso. Este era -10, ¿no? Calcular y graficar, ahí está. Vamos a ponerlo en 10 metros. A ver, ahí nos tendría que cambiar la escala. Y acá está, y que está la fuerza. A ver si estaba por acá. ¿Cuándo valía 0? No, vamos a poner en 8 metros. A ver. 3,5 es lo que estaba el problema. En 5 metros. Sigue apuntando para allá. 5,5. 5,2. Bueno. Podría calcular. Sí, sería un ejercicio igual. Ya acá está prácticamente 0. Cuando bueno, ahí ya es prácticamente 0. Cuando la fuerza da 0. Yo tenía otro que también charlando con inteligencia artificial. Este de todas maneras me parece más superador. Ahí ha hecho el camino parecido. Pasa que a medida que como los fui cambiando, no es que fue siempre igual. Nada, las preguntas que hace inteligencia artificial evidentemente y eventualmente también va cambiando. Pero esta es mucho más superadora. Además, decía, podemos ver, bueno, ya te lo podemos cerrar. Esto, home, 42, a ver, porque había charlado bastante. Acá no hay nada, bueno, ya me acuerdo qué es lo que sucedió. 45, 44, 43 será, me parece que no. Sí, bien. Me acuerdo, a ver. Sí, acá tenemos. Bueno, acá hay un slide. Y también podemos hacer esto, ¿no? Le podemos pedir, que era en realidad la consulta que nos había hecho él al principio, pero no nos había entendido. Por eso me parece que cuando uno va avanzando, para poder entender, para poder entendernos con la inteligencia artificial, bueno, hacer esa retroalimentación. De todas maneras, insisto, me parece que es mucho más superador. Ven, acá el vector ya no se ve muy bien. Y había pasado esto, que cuando... Vamos a tirarlo acá directamente. Acá no me va a dar 0. Vamos a superponer todas las fuerzas. Esto va a ser 0. 0. ¿Ves? Ven, acá me da singularidad. Bueno, me dice que la distancia es 0. En fin. Bueno, chicos, acá tienen algo más interesante para graficar, para jugar un poco. Bueno, ahí se me va. Vamos a tirar todas las cargas hacia un lado. Y no las podemos recuperar. Bueno, nos quedaría resolver un ejercicio más, así que, bueno, vamos con otro video y vamos a resolver el otro ejercicio. Y vamos a hacer algo similar a esto. Pero lo interesante de esto, me parece que justamente es visualizar para qué nos sirve. Porque tener el ejercicio de alguna manera nos da una estructura de algo. Y hoy en día con la ayuda de la inteligencia artificial nos ayuda a hacer el camino inverso y encontrar varias alternativas, algo que hacían los docentes de manera manual tiempo atrás. Bueno, ahora nosotros lo tenemos al alcance de la mano como estudiantes
Y nada, nos sirve también para practicar, tener una guía muy rápido, pero muy rápida. Y además también, si se fijan, como les había dicho antes, bueno, le podemos pedir que nos explique un poco, pero tampoco es necesario usar tanto programación, porque acá ya está. Hace una programación por objetos, importa las librerías que yo le dije que las importara, porque sé cuáles son las que funcionan. Bueno, y define los objetos, define las funciones. Y nada, uno puede ir indagándole, que nos dé la estructura. Y si algunos comandos no los entendemos, que nos expliquen los comandos y ya está. Y después meternos sobre los comandos. Igual esto funciona muy bien, a lo sumo nos meteríamos en agregar slide, que no está, pero qué sé yo. Nos sumaría algo nada más. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio.